Saludos, estimados y estimadas estudiantes de la UNED. Bienvenidos al curso Ética y Política. Yo soy su tutor, Pedro Solís. En esta ocasión voy a hablarles de la segunda parte de la unidad didáctica. Esta segunda parte se titula Del Renacimiento a la Ilustración y voy a abarcar los capítulos 6, 7, 8 y 9. Antes de empezar, es importante saber qué fue el Renacimiento y qué fue la Ilustración. Por Renacimiento vamos a entender un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. ¿Qué tenemos que decir con respecto a la Ilustración? Igual que el Renacimiento, fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Se denominó Ilustración por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia mediante las luces del conocimiento y la razón. Una vez que tenemos claros qué fue el Renacimiento y qué es la Ilustración, vamos a pasar a los diversos capítulos que abordan desde los autores del Renacimiento hasta los autores de la Ilustración. Empecemos con el capítulo 6. En este vamos a hablar de Maquiavelo y el realismo político. ¿Quién fue Maquiavelo? Fue un autor italiano que nace en 1469 y muere en 1527. Es conocido por su obra El Príncipe. Maquiavelo desarrolla una especie de humanismo cívico-historicista, el cual nace de su admiración por la antigüedad grecorromana. Propone una vuelta a los principios patrióticos y virtudes ciudadanas propias de dicho periodo. Además, es el iniciador del historicismo, perspectiva según la cual conocer las fuerzas del pasado permite comprender y prever las situaciones actuales y futuras de la sociedad. En este sentido, el príncipe debe ser aquel que, de manera realista, vea el pasado para comprender el presente y orientarse en el futuro. El príncipe no se basa en formas de gobierno ideales, sino en la realidad misma. A esto se le conoce como realismo político. El realismo político también implica en Maquiavelo que el ser humano no es bueno por naturaleza. La moral ni la religión deben ser un camisón de fuerza para las decisiones de los gobernantes. Pero nos dice Maquiavelo que los actos reprochables en que puede incurrir un gobernante deben estar justificados por la urgencia de la situación. Es así que un gobernante virtuoso es aquel que puede preservar la libertad y la seguridad de sus súbditos, con acciones que no se deben juzgar por valores morales o religiosos, sino por su eficacia. Eficacia que puede ser favorecida o limitada por la fortuna o destino que el gobernante no controla. Pregunta:
¿Estás de acuerdo en que las acciones de un gobernante se evalúen por su eficacia más que por su moralidad? Pasemos al capítulo número 7. Aquí vamos a hablar del pensamiento político utópico de Tomás Moro y de los socialistas franceses. El vocablo utopía proviene de Tomás Moro, un autor inglés que nace en 1478 y muere en 1535, quien escribió una obra con ese mismo nombre. Utopía etimológicamente significa sin lugar. Las utopías se caracterizan por plasmar sociedades felices donde lo colectivo siempre está por encima de lo individual. No hay propiedad privada y no hay escalas sociales determinadas por nacimiento o sangre o por posesión de recursos materiales o dinero. La obra Utopía de Tomás Moro es motivada por los atropellos hacia los sectores marginados de la Inglaterra de inicios del siglo XVI e inspirada por una especie de humanismo cristiano, el cual desenmascara los sectores sociales que han lesionado el bien colectivo, con el objetivo de construir un régimen igualitario y comunista. Algunos siglos después, más en concreto en el siglo XIX, aparece el socialismo francés, que luego se extiende a Inglaterra. Este socialismo es motivado por las nefastas condiciones laborales de la era de la Revolución Industrial, en la cual tomó auge el capitalismo liberal. El fundador del socialismo francés es Henri de Saint-Simon, quien, inspirado en los principios del cristianismo, exalta la fraternidad humana como motor de la actividad social en lugar de la persecución egoísta del lucro. El socialismo francés fue criticado por Louis Blanqui y por Marx y Engels por ser ingenuo y no revolucionario, al carecer de una reflexión realista sobre los medios para alcanzar sus objetivos. De ahí que también se le conozca como socialismo utópico. Otra crítica de las utopías es que suelen convertir al ciudadano en un mero instrumento del orden estatal y de los objetivos totalitarios y autoritarios de los gobernantes. Sin embargo, nos dice Cañas, las utopías, como en el caso de Moro y los socialistas utópicos, sirven para criticar el orden social vigente y nos invitan a pensar y creer en que otro mundo es posible. Pregunta: ¿crees que las utopías son realizables? ¿O solo son ensoñaciones que nunca se van a realizar? Pasamos al capítulo número 8. Aquí vamos a abordar el pensamiento político liberal de Hobbes y Locke. ¿Quién fue Thomas Hobbes? Fue un autor inglés que nace en el 1588 y muere en 1679. Con Maquiavelo comparte una opinión negativa del ser humano. Hobbes considera que en la naturaleza humana hay un deseo inextinguible de poder. En el estado de naturaleza, que debe entenderse como un estado de la humanidad previo al surgimiento de la sociedad civil, los seres humanos permanecen en una guerra constante de todos contra todos, porque cada uno busca tener ventajas sobre los demás. Ante tal situación tan precaria, los seres humanos, por puro autointerés, deciden instaurar un poder gubernamental que sea capaz de atemorizar a todos y obligar a cada uno a cumplir con sus contratos. A este poder Hobbes lo llama Leviatán y es el nombre de su obra más famosa. Al igual que Maquiavelo, Hobbes considera que
el poder político se sobrepone a la moral y a la religión. La soberanía en la tierra tiene prioridad sobre la soberanía celestial. Para erigir el Leviatán, los individuos deben ceder sus derechos, esto es, su soberanía, a un poder absoluto que puede ser ejercido por una sola persona o por un grupo selecto de personas, y cuyo principal propósito es asegurar la paz, tanto interna como externa, de la nación. Pregunta: ¿estarías dispuesto a ceder algunos de tus derechos para poder vivir en paz? Hablemos ahora de John Locke, autor inglés, al igual que Hobbes. Nace en 1632 y muere en 1704. Vivió una época de luchas encarnizadas entre los partidarios de la monarquía y los del Parlamento. En su importante obra, Tratado sobre el Gobierno Civil, toma partido por estos últimos. A diferencia de Hobbes, Locke está en contra de los poderes absolutos. Considera además que el poder civil debe estar separado del poder religioso o eclesiástico, siendo uno de los propulsores de la secularización del Estado. Como Hobbes, cree que existe un estado de naturaleza, pero este es relativamente pacífico. Es un estado de libertad. Todos hacen lo que quieren con lo que tienen y de igualdad. Nadie tiene más poder que nadie. Es por medio de un contrato que los seres humanos deciden someterse al dictamen de una mayoría de representantes en un parlamento. El consenso del pueblo es lo que da origen al gobierno legítimo. Pero resulta inconveniente que un gobierno concentre mucho poder. Por tanto, debe separarse el órgano ejecutivo del legislativo. Primero, porque el poder legislativo no necesita estar siempre activo, como si es el caso del ejecutivo. Segundo, porque la unión de ambos poderes facilita que el gobernante se aferre al poder. Para Locke, existe un derecho de insurrección del pueblo, cuando el poder ejecutivo o legislativo violentan los derechos naturales, derechos que son de la vida, de la propiedad o de la libertad, de que todos gozamos. Pregunta: ¿estás de acuerdo con el derecho de insurrección? Pasamos al capítulo número 9. Aquí abordaremos el pensamiento político de de Montesquieu, Rousseau y Kant. El barón de Montesquieu, autor francés, nace en 1689 y muere en 1755. Su obra más importante es Del espíritu de las leyes. En ella afirma que no solo hay que saber la letra de la ley, sino también su espíritu, esto es, cómo se enlaza la ley con la historia, tendencias y modos de ser de los diversos pueblos. Las leyes deben adaptarse a cada contexto, no pueden ser meras imitaciones de otros lugares. Para Montesquieu, la libertad política es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. Si un Estado tiene por fin la libertad política, entonces su poder no puede estar centralizado. Por tanto, se necesita que haya un equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Ese equilibrio se alcanza cuando se pone límite a cada uno de dichos poderes. El legislador no puede ser juez, así como el juez no puede tener la fuerza de quien ejecuta la ley. Pregunta: ¿consideras que en Costa Rica hay un sano equilibrio entre los poderes de la República? Pasamos a ver a Juan Jacobo Rousseau, autor suizo que nace en 1712
y muere en 1778. Como Hobbes y Locke, crea un estado de naturaleza al cual deberíamos retrotraernos. Ello porque la civilización para él ha corrompido al ser humano. Rousseau cree que el estado de naturaleza es un estado donde el ser humano es bueno. Es la sociedad la que lo corrompe. Pero si no es posible volver al estado de naturaleza, al menos deberíamos intentar vivir bajo sus principios. Para ello propone un contrato social, el cual debe preservar nuestra libertad originaria, al tiempo que procurar los beneficios que derivan de la vida en común. Para suscribir el contrato social, Rousseau establece que debemos renunciar a nuestros intereses particulares en favor del bien común. La voluntad general es la que define y ejecuta ese bien común. El soberano, el detentador de la voluntad general, tiene las siguientes características. Es inalienable. La voluntad no se transfiere, como en el caso de Hobbes. Por tanto, no hay representación política de unos con respecto a otros, a diferencia de Locke. Es indivisible. Dividirla implicaría debilitar la soberanía. Es infalible. No puede errar mientras busque el bien común. Y es absoluta. No puede ser desobedecida. Nos dice Rousseau que el pueblo, esto es, el soberano, nunca le va a transferir al gobierno todos los derechos y convertirlo en amo. El único sometimiento del pueblo es hacia la ley. Pregunta: ¿estarías dispuesto a renunciar a tus intereses particulares por el bien común? Finalizamos con Immanuel Kant, autor prusiano que nace en 1724 y muere en 1804. Su único escrito directamente político es La Paz Perpetua. En él propone un gobierno mundial para salvaguardar la paz entre las naciones. Kant distingue en el ser humano dos razones: una razón teórica que conoce científicamente y una razón práctica que da órdenes a la voluntad para que el ser humano actúe moralmente. La razón práctica, para ser moral, debe estar desligada de los impulsos, necesidades, costumbres y pasiones. Esta razón práctica es pura y válida para todos, es decir, que las órdenes que se desprenden de ella obligan a todos. A estas órdenes Kant las llamó imperativos. Hay dos tipos de imperativos: los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los imperativos hipotéticos son condicionales, esto es, que deben acatarse solo si tenemos ciertos objetivos. Por ejemplo, debo estudiar si mi objetivo es salir bien en el examen. Los imperativos categóricos, en oposición, son incondicionados, esto es, que deben acatarse independientemente de que tengamos objetivos o alguna inclinación particular. Por ejemplo, no debo mentir, aunque mentir me genere cierta utilidad. Para Kant, las acciones morales se hacen por sí mismas, por respeto al deber, no en busca de un fin último como la felicidad o para ganarse el cielo. Quien actúa así es una persona virtuosa. Pero preguntémonos, ¿se puede considerar virtuosa una persona que revela el lugar donde está un amigo ante un criminal que lo busca para matarlo? Porque no se debe mentir. Si las consecuencias no importan a la hora de actuar moralmente,
Entonces, decir la verdad en esta situación parece ser la elección correcta, aunque habría otras elecciones que también podrían ser correctas, como negarse a responder. En fin, actuar moralmente para Kant es actuar por deber, incondicionadamente. Pregunta: ¿consideras que es realista la moral kantiana? ¿Podría aplicarse esta moral a la esfera política? Terminamos así de exponer los capítulos de esta segunda parte titulada Del Renacimiento a la Ilustración. Voy a hablar a continuación de la tarea para recordarles lo siguiente. En el ítem 1 de la tarea 2, las ideas deben sacarlas de los capítulos de la segunda parte de la UDM, estos que les acabo de exponer, no de la primera parte. Recuerden que cada respuesta a cada ítem debe tener un título centrado y en negrita. Sugiero que enumeren las ideas de cada respuesta. También pueden utilizar viñetas. La extensión de los argumentos debería ser mayor a la extensión de las ideas. Recuerden que los párrafos van justificados, no alineados a la izquierda. No se les olvide citar y poner las fuentes en la bibliografía. No se queden solo con la UDM. Busquen más información en otras fuentes. Finalmente, la tarea 2 se entrega del 4 al 9 de abril. Con esto terminamos. Que estén bien.